Hola, soy Alejandro García. Bienvenidos a mi canal donde hablamos de todo sobre autos. Quédense conmigo y continuemos viendo este video para descubrir el tema de Los hoy. códigos de diagnóstico a bordo, DAB, están diseñados para ayudar a mecánicos y conductores a identificar posibles problemas en un vehículo. Sin embargo, antes de intentar resolver estos códigos, es esencial entender exactamente lo que significan. El código de avería P0070 es uno de los miles de códigos de avería que puede registrar el ordenador central de su vehículo. Siga leyendo para obtener más información sobre sus posibles desencadenantes y síntomas comunes. ¿Qué significa el código de avería P0070? El código de avería P0070 significa circuito del sensor de temperatura del aire ambiente. Se registra cuando el módulo de control del tren de potencia, PCM, detecta un problema potencial con el sensor de temperatura del aire ambiente o con el circuito del sensor. Cuando la información proporcionada por el sensor de temperatura del aire ambiente varía significativamente de los datos proporcionados por los sensores de temperatura del aire de admisión, IAT, y temperatura del refrigerante del motor, ECT, el módulo de control del tren motriz, PCM, reconoce esto como una inconsistencia y registra el código P0070. El código P0070 forma parte de una familia de códigos que apuntan a posibles problemas con el sensor de temperatura del aire ambiente. P0071, circuito del sensor, rendimiento P0072, circuito del sensor, baja tensión P0073, circuito del sensor, alto voltaje P0074. Circuito del sensor, comportamiento errático. Estos códigos identifican una variedad de problemas con el sensor de temperatura del aire ambiente, como un rendimiento inadecuado, tensiones anormalmente bajas o altas, o un comportamiento errático del sensor. Cuando se registra uno de estos códigos, es importante realizar un diagnóstico más exhaustivo para identificar y resolver el problema específico. El sensor de temperatura del aire ambiente controla la temperatura exterior y envía los datos que recoge al módulo de control de la cadena cinemática, PCM. Esta información se utiliza para visualizar la temperatura exterior y modificar el funcionamiento del sistema de climatización automática, si es necesario. Sin embargo, si la información enviada por el sensor de temperatura del aire ambiente varía significativamente de los datos de los sensores de temperatura del aire de admisión, IAT, y de temperatura del refrigerante del motor, ECT, el PCM reconocerá esto como una inconsistencia y registrará el código P0070. Si conduce un Ford, especialmente un Ford Focus, BMW, Volkswagen o Mini, el sistema de diagnóstico a bordo de su vehículo puede registrar el código P0070, y es importante que un técnico compruebe el problema lo antes posible. Nota: la definición del código P0070 puede variar en función del fabricante del vehículo. Consulte el manual de reparación correspondiente o la base de datos de reparación para conocer la definición exacta del código. ¿Cuáles son las posibles causas del código P0070? Las posibles causas del código P0070, que está asociado con el sensor de temperatura del aire ambiente, pueden ser las siguientes. Sensor de temperatura del aire ambiente defectuoso. El propio sensor de temperatura del aire ambiente puede estar defectuoso, produciendo lecturas incorrectas o inconsistentes. Problemas de cableado o conectividad. Los problemas con el cableado o las conexiones eléctricas al sensor de temperatura del aire ambiente pueden provocar errores de lectura y causar el código P0070. Esto puede incluir conexiones sueltas, cables dañados o problemas de conexión a tierra. Problemas en el circuito. Las averías en el circuito eléctrico del sensor de temperatura del aire ambiente, como cortocircuitos o roturas de cables, también pueden activar este código. Avería del climatizador automático. Algunos vehículos utilizan los datos del sensor de temperatura ambiente para regular el funcionamiento del climatizador automático. Un sensor defectuoso puede provocar problemas de calefacción o refrigeración inadecuados. Luz check engine. La luz check engine, la luz del motor en forma de llave, a menudo denominada check engine, puede encenderse en el panel de instrumentos en respuesta al código P0070. Esto indica un problema potencial con el sensor de temperatura del aire ambiente. ¿Cómo diagnosticar el código P0070? Diagnosticar el código P0070 puede ser complicado, ya que es un código genérico con varias causas posibles. He aquí algunos pasos generales de diagnóstico. Uso de una herramienta de diagnóstico. Utilice una herramienta de diagnóstico automotriz para leer P0070 y otros códigos asociados.
Asegúrese de anotar toda la información proporcionada por la herramienta, incluidos los datos en directo si están disponibles. Comprobación de los datos en tiempo real. Si la herramienta de diagnóstico muestra datos en tiempo real, compruebe los PID, parámetros. De identificación de parámetros, de la temperatura del refrigerante, ECT, la temperatura del aire de admisión, IAT, y, si procede. La temperatura del aceite de transmisión, TOT. Compare estos valores después de que el vehículo haya estado parado durante unas horas y compruebe que coinciden dentro de unos pocos grados. Si alguno de los valores difiere significativamente de los demás, es necesario investigarlo. Inspección visual. Examine el cableado y las conexiones eléctricas del sensor de temperatura del aire ambiente para asegurarse de que están en buen estado. Diagnosticar el PCM. Si los pasos anteriores no revelan un problema evidente, puede haber un fallo en el módulo de control del tren de potencia, PCM. Sin embargo, la comprobación del PCM puede requerir herramientas de diagnóstico avanzadas. Es importante tener en cuenta que el proceso de diagnóstico puede variar de un vehículo a otro, por lo que se recomienda seguirlos. Procedimientos de diagnóstico especificados por el fabricante del vehículo. Para vehículos específicos como BMW, Volkswagen o cualquier otro modelo, lo mejor es consultar un manual de reparación específico del vehículo o dejar la tarea en manos de un profesional si no se tiene experiencia en reparaciones de automóviles. Gravedad del código de avería P0070. La gravedad del código de avería P0070 depende en gran medida de la causa subyacente del problema y de cómo afecta al funcionamiento del vehículo. He aquí algunas consideraciones. Visualización incorrecta de la temperatura exterior. Si el único síntoma es una visualización incorrecta de la temperatura exterior en el panel de instrumentos, esto puede ser molesto pero generalmente no es grave en términos de seguridad o rendimiento del vehículo. Sin embargo, puede dificultar el control del aire acondicionado. Funcionamiento incorrecto del aire acondicionado. Si el código P0070 provoca un funcionamiento incorrecto del aire acondicionado, esto puede resultar incómodo, especialmente cuando hace calor o frío, pero no suele causar un riesgo inmediato para la seguridad. Riesgo para el rendimiento del motor. En algunos casos, un código P0070 puede afectar al rendimiento del motor, especialmente si el problema afecta a otros sensores o componentes relacionados con el motor. Esto puede provocar un aumento del consumo de combustible, una reducción de la potencia o un aumento de las emisiones. La gravedad también dependerá de cómo se resuelva el código P0070. En todos los casos, es importante diagnosticar y reparar el problema, ya que un mal funcionamiento en el sistema de gestión del motor puede afectar potencialmente a la seguridad, el rendimiento y la eficiencia de su vehículo. Se recomienda que busque el asesoramiento de un profesional de la automoción para evaluar y resolver el problema. Como reparar el código P0070. Es importante tener en cuenta que el código P0070 puede tener desencadenantes y síntomas similares a otros códigos de avería. Sin embargo, esto no significa necesariamente que las soluciones sean las mismas para todos los códigos. Cada vehículo es diferente, y es esencial consultar la información de reparación específica del fabricante de su vehículo antes de emprender cualquier reparación de bricolaje. Se recomienda consultar un manual de reparación o una base de datos de reparación para obtener instrucciones específicas sobre cómo solucionar el código P0070. Busque soluciones probadas que sean específicas para su vehículo, ya que las reparaciones pueden variar en función de la marca y el modelo del vehículo. Si no está seguro de sus habilidades de reparación de automóviles o el problema parece complejo, lo mejor es llamar a un profesional de la automoción para diagnosticar y resolver el problema. La seguridad y fiabilidad de tu vehículo son primordiales, por lo que es mejor no correr riesgos innecesarios intentando reparaciones si no te sientes seguro de llevarlas a cabo correctamente. A continuación se indican algunas pautas generales para resolver este código, pero es esencial consultar la información de reparación específica del vehículo y los datos del fabricante antes de llevar a cabo cualquier reparación. Compruebe si hay correcciones confirmadas. Busque correcciones específicas del vehículo que se hayan confirmado para resolver el código P0070. Las correcciones pueden variar de un modelo de coche a otro. Compruebe el sensor. Si el problema está relacionado con el sensor de temperatura del aire ambiente, compruebe si el sensor funciona mal o falla. Sustitúyalo si es necesario. Inspeccione el cableado. Inspeccione el cableado y las conexiones eléctricas del sensor de temperatura del aire ambiente para asegurarse de que están en buen estado. Repare o sustituya cualquier cableado dañado.
Diagnosticar el PCM. Si los pasos anteriores no han resuelto el problema, puede haber un fallo en el módulo de control del tren de potencia, PCM. Es posible que se necesiten herramientas de diagnóstico avanzadas para diagnosticar el PCM. Borrado del código. Una vez que haya resuelto el problema, borre el código P0070 utilizando su herramienta de diagnóstico para borrar la luz de revisar el motor. Por último, es importante tener en cuenta que si no te sientes cómodo con las reparaciones del coche o si el problema persiste después de seguir los pasos de diagnóstico, es aconsejable llamar a un profesional del automóvil para que lleve a cabo las reparaciones necesarias. Códigos relacionados. El código de avería P0070 está relacionado con el sensor de temperatura del aire ambiente y el circuito asociado. Sin embargo, otros códigos de avería pueden estar asociados a problemas o fallos similares en el sistema de gestión del motor. Aquí hay algunos códigos de avería asociados que pueden ocurrir en relación con P0070, P0071, circuito del sensor de temperatura del aire ambiente, rendimiento. Este código indica típicamente un problema de rendimiento del sensor de temperatura del aire ambiente. P0072, circuito del sensor de temperatura del aire ambiente, bajo voltaje. Este código se registra cuando el sensor de temperatura del aire ambiente reporta un voltaje anormalmente bajo. P0073, circuito del sensor de temperatura del aire ambiente, alto voltaje. Este código se registra cuando el sensor de temperatura del aire ambiente reporta un voltaje anormalmente alto. ¿Qué vehículos son más propensos a mostrar el código P0070? El código P0070 puede aparecer en una variedad de vehículos, pero se ha reportado con mayor frecuencia en los modelos Ford, BMW, Volkswagen y Mini, aunque también puede ocurrir en otros vehículos. ¿Afecta el código P0070 al consumo de combustible de mi vehículo? El código P0070 puede afectar potencialmente al consumo de combustible, especialmente si está asociado a otros problemas del sistema de gestión del motor. ¿Puedo arreglar el código P0070 yo mismo o necesito llamar a un profesional de la automoción? Puede arreglar el código P0070 usted mismo si tiene conocimientos de reparación de automóviles y las herramientas necesarias. Sin embargo, si no está seguro de cuál es la causa del problema o de cómo solucionarlo, es aconsejable llamar a un profesional de la automoción para que lleve a cabo la reparación. Conclusión.